de miles de dólares. No me gustan las arañas, así que quiero deshacerme de él. Cuando la gente habla de Fabergé, se refieren a Peter Fabergé, uno de los mejores joyeros de la historia. Todo lo que él tocaba era considerado una obra maestra. Lo que tienes aquí es una joya de la Rusia imperial antes de la revolución. Hay ónix ahí abajo. ¿Ves este metal blanco de aquí? Eso es platino.
Me preguntó sobre los créditos de Infonavit. Y expliqué cómo funciona el crédito de Infonavit. Pues explico, ¿no? Cómo funciona, qué pasa cuando... O sea, yo te voy a explicar desde que tú vas a obtener un crédito, qué necesitas para obtenerlo, el crédito, las semanas de cotización, el salario y la edad, son los tres factores que cuentan. Cuando ya tienes un crédito, bueno, hay muchas formas de cancelación. Pues cuando terminas el periodo que te da de 30 años, llegas a 30 años, todavía se debe dinero, pero realmente no lo debes, sino que la casa, el gobierno la va revaluando con el salario, lo hacía antes así, entonces realmente nunca acababas de pagar una deuda de Infonavit. O sea, técnicamente no la terminabas de pagar, pero si tú hacías matemáticamente todo, tú ya habías pagado 4 o 5 casas. O sea, tú sí ya lo pagaste, pero los intereses voraces del gobierno pues hacen que nunca lo pagues. Entonces la gente dice, ay, qué buena gente es el Infonavit. Cuando llego ya terminé 30 años, ya me perdonó la deuda. No, no te perdonó. Tú ya lo pagaste hace mucho tiempo, pero la gente no sabe. Si tú a los 15 años haces un avalúo del pago y de la casa y del valor, te va a decir los demandas, te va a decir el juez, ya pagó, ya no puede seguir pagando, al contrario, ya se pasó de pago, le tienes que devolver dinero. Mucha gente le gana al Infonavit así los juicios. Entonces yo le expliqué todo, pero empezó a hablar de que en ese tiempo odiaba a Moreno Valle, y porque llegó Moreno Valle y corría a mi papá y dije, bueno, yo ahí no me meto, yo ya te expliqué lo que quería saber. No, pero es que Moreno va y por eso Morena, ya empezaba Morena. Dije, no, no me gustan los temas políticos a mí. O sea, sí me gustan, pero yo sé con quién, ¿no? No me voy a enganchar con quien sea. Pasó y empezó a ponerse serio. Yo jamás, no sé, ya paraba con ella, ¿no? Pero sí estaba un poquito... Sí. Hola, señorita Erika y Jacquelina, buenos días, ambas, buenos días. Buen día, Bueno, profe. La otra semana tenemos examen. Sí, profe. Yo sé que no hay problema con ustedes. Es un grupo muy equilibrado. Bueno, en la clase anterior estábamos discutiendo sobre la estructura de la auditoría administrativa, cómo se compone, cómo se estructura un departamento de auditoría. Y aquí les pongo los nombres, les ponía yo los nombres de el auditor supervisor. No sé si ustedes están relacionados con este tipo de organigramas. No, profe. O sea, No, sí lo hemos visto bueno, yo lo vi en otra materia, hicimos uno, pero como tal, así en la vida cotidiana, no. sí les explicaron qué significa un organigrama así o por qué se hace así. Sí. Este organigrama es un organigrama que se llama replegado y se le llama así porque el espacio no te alcanzaría para poner las casillas de lo que se llama un organigrama horizontal, que se ponga de forma horizontal casillas, no es posible por el tamaño. Entonces hay replegados mixtos, hay vertical replegado, horizontal replegado, son los mismos. Haz de cuenta que aquí, si esta fuera chiquitas, más pequeñas a la mitad, entonces podrías poner de forma horizontal. El hecho de que estén así no significa que este tenga menor jerarquía que este.
o que este. Estos 4 que están, son 1, 2, 3, 4, 5, tienen la misma jerarquía. Hagan de cuenta que los pondrían en la misma línea. ¿Qué es lo que le marca la misma jerarquía? Aquí está. Hagan de cuenta que esto lo pasaran aquí y van a quedar verticales los nombres. También es válido, solo que es muy incómodo por el tamaño de la casilla, entonces se maneja este replegado. Y si se dan cuenta, de aquí salen estos otros 3 que también dependen del auditor supervisor. Les vuelvo a aclarar, estos 4 tienen la misma jerarquía. El que esté abajo no quiere decir que sea menor que este. Y estos sí tienen menor jerarquía porque están en la parte inferior. La línea, que se llama línea de autoridad, depende directamente del auditor supervisor. Si el auditor supervisor le dice a alguno de estos auditores que van a tener bajo su mando a un ayudante, a un principiante o a un grupo de auditoría, es válido. No hay ningún problema, pero es por indicación del supervisor. Se ve complejo, pero en realidad no lo es, porque ya viéndolo o imaginándoselo vertical, pues es un organigrama común y corriente. Hay organigramas verticales, horizontales, transversales. Hay uno que se llama de puestos, plazas y vacantes, que ese se usa mucho para las auditorías de recursos humanos. Pero bueno, aquí les puse el más sencillo. Y aquí yo les comentaba lo que hacía el auditor supervisor. Es el responsable, es el encargado de elaborar el plan de trabajo, es la persona que autoriza los procedimientos y los programas de revisión. Parece mucho trabajo para él. También hay que reconocer que ellos tienen auxiliares que pueden permitirle hacer todo este tipo de trabajo, porque no nada más es su chamba, también tiene que andar revisando, supervisando de alguna manera que todo se haga conforme a lo planeado. No nada más es, yo ya terminé, ya planeé, y a ver quién, o voy a revisar. Obviamente tiene auxiliar, pero es indispensable que él pueda llevarlo a cabo también como parte de su responsabilidad. Requisitos, pues que sea un profesionista, que tenga un título, una cédula profesional, que esté certificado para aplicar auditorías externas, sobre todo, porque su voz, su opinión y su firma tendrán legalidad debido a esa certificación que tenga por parte de la instancia recaudadora de impuestos. Entonces tiene que ser un profesionista, curiosamente un profesionista de la administración. La experiencia y la capacidad tienen que ser extremadamente probadas, porque es una actividad delicada, maneja y cuesta mucho dinero. Entonces, prácticamente diríamos que es el director de auditoría. Le llaman auditor supervisor, pero a mí me gustaría más que le pusieran, en algún momento se modificara y le pusieran director de auditoría. Pero bueno, es la estructura básica. El auditor por áreas, aquí, por ejemplo, cuando nosotros hablamos alguna vez de una empresa que tiene departamentos, imagínense este organigrama, que aquí dijera director general y aquí dijera departamento de producción, departamento de ventas, departamento de marketing, departamento de recursos humanos, departamento de finanzas. Quiere decir que esta área son áreas especializadas. Y la persona que trabaja en esta área tiene que ser un especialista. En una empresa
pues por eso tengo al gerente de producción, al gerente de finanzas, al gerente de RH, son especialistas. Bueno, en la auditoría sucede lo mismo. Las personas que ocupen la auditoría de la alta gerencia, la asesoría, el personal y de producción, necesariamente tienen que ser especialistas que dominen las técnicas, los métodos, procedimientos y sobre todo que conozcan perfectamente el área administrativa para llevar a cabo esa revisión. Y son especialistas porque de alguna manera se han dedicado específicamente a esta rama o a cada una de las ramas de la auditoría. Por ejemplo, los administradores, los de comercio internacional, los contadores, los ingenieros, todo el mundo estudia una carrera genérica. Vamos a estudiar, por ejemplo, los de comercio internacional, pues estudian comercio internacional. Pero ¿cuántas ramas hay del comercio internacional? Pues está la jurídica, está la comercial, está la de gestión, está el desarrollo e innovación empresarial. Y cada uno de ustedes se tendrá que ir volviendo especialista de un área. Y por eso también en los auditores existen estos especialistas, que son los auditores por áreas. ¿Cómo se llama? Comercio. Entonces también pueden entrar en gestión e innovación empresarial. Sí, de hecho, los que estudian comercio internacional y se dedican a la gestoría e innovación empresarial, también son propulsores del comercio cuando se van a hacer gestión a otro país. Sí, lo que pasa es que tenemos la costumbre siempre de encuadrar las carreras. Pues tú eres administrador, tú eres abogado, y la gente cree que el abogado es para todo. Pues contrátate un abogado, sí, y vas y no sabes que el abogado que contrataste es un abogado agrario. Y por supuesto que va a ser difícil que te defienda en un juicio penal. No puedes llevar a un abogado en mercantil o en civil, porque no te va a defender en lo penal. Por eso hay especialistas y todo el mundo se tiene que especializar en alguna rama de su carrera. El administrador pues tiene la especialidad en procesos de producción, en finanzas y lo que es administración y finanzas. El DRH pues tiene la especialización en reclutamiento, selección, capacitación, adiestramiento, relación con la seguridad de una empresa, diseño de empresas, diseño de áreas de trabajo. Hay gente que se especializa en clima laboral, en cuestiones de estrés laboral. El marketing, pues imagínate, puedes diseñar imagen, puedes hacer estudios de mercado, puedes hacer diseños de producto, manejo jurídico de etiquetas de productos. O sea, es inmenso. Cada carrera tiene niveles de especialización muy grandes. Lo que pasa es que nosotros por costumbre, pues siempre como que nos encajonamos o pensamos que es una sola actividad la que van a diseñar. Obviamente ustedes tendrán que buscar la especialización. A veces no lo hacemos porque cuesta dinero. Entrar a un diplomado, entrar a una certificación, entrar a una actualización o talleres que me permitan especializarme, pues obviamente cuesta dinero. Eso no quiere decir que no van a poder trabajar. Pues sí, también hay administración general, hay comercio general, hay abogado general, hay médicos generales, si no también sería imposible. ¿Y de qué voy a vivir? Bueno, ¿qué hace? Bueno, ¿alguna pregunta? Erika, Jacquelina. No, profe. Sí, va quedando claro. Sí.
Ok, el auditor ayudante. A veces nosotros por conceptos naturales siempre hablamos en una empresa cuando dicen se solicita ayudante general. Y por obvias razones y por idiosincrasia y además costumbre, cuando oímos ayudante general, pues dentro de un organigrama ocupa lugares demasiado inferiores, jerarquías inferiores. De hecho, del obrero todavía está más abajo el ayudante general. Entonces aquí podríamos decir, el auditor ayudante, pues está muy por abajo. No es así. El auditor ayudante ya es una persona con capacidad y experiencia, pero por alguna razón quizás no tenga el título o no sea titulado o tiene el examen profesional pero no tiene el título ni la cédula, no puede como tal ejercer una opinión pública porque no tiene la legalidad. Pero si es responsable, cuando él ayuda a este auditor, es responsable de las encomiendas que le dé el auditor supervisor. Si a él le dice vas a recopilar información, la vas a analizar y la vas a clasificar, pues no lo hace un ayudante como tal. Es un contador, pero que carece de documentos todavía, pues, pero puede ser un buen ayudante porque además él no va a firmar. El que firma y da fe es el supervisor, el auditor supervisor. O sea que sí lo puede ser. Y incluso bajo la responsabilidad del auditor supervisor, a un auditor ayudante se le puede encomendar, cuando son empresas pequeñas, a él le pueden encomendar coordinar las actividades. O sea, él tiene la capacidad para coordinar. No carece de conocimientos, no carece de experiencia, solamente que todavía no tiene lo que todos necesitamos para ejercer una profesión, el título y la cédula profesional. El título lo otorga la Secretaría de Educación Pública. La cédula profesional es el gobierno, o sea, a veces por eso no pueden cancelar. Sí te puedo quitar tu título, la universidad sí te puede quitar un título, pero la cédula tiene que ser, la SEP te tiene que cancelar la cédula. ¿Quién te dio el título? La universidad. ¿Quién te dio la cédula? La SEP. Son cosas diferentes. A mí por eso ahora me puedo notar el sesgo, el querer ocultar y querer privilegiar a una persona con tantísimo dinero, porque su marido es millonario, bueno, archi recontra millonario, de esta señora que plagió la tesis. Ahí me brinca porque hay casos documentados en que una persona que plagió una tesis le han retirado el título y la Secretaría de Educación Pública le canceló la cédula. Y ahora que le tocó a esta señora y porque es una persona influyente, todas las universidades, me preocupa que todas digan, es que nosotros somos incapacitados para revocar el título. Y me Profe, preocupa. pero creo que, disculpe, pero creo que por eso creo que ya las van a suspender, ¿no? No. Creo que ya bueno, se había escuchado precisamente por eso, que ya iban a suspender las tesis, que ya iba a ser como tal, así ya salen y ya les dan sus documentaciones así. No sé si sea. Ah, no, ¿cómo crees? No. ¿Qué pasa si dijeran, todos los que salen no van a hacer tesis? ¿Qué pasaría? Lo que yo Está mejor. escuché
Es que como que la tesis ya no iba a ser la única opción de titulación, o más bien como la principal opción, porque, o sea, es como que digamos la principal y la más fuerte, sino que ahora ya tienen otras opciones, como por ejemplo por promedio, en algunas creo que hasta por experiencia laboral, algo así, o sea que iba a haber más opciones, no solo la tesis. Bueno, déjenme decirles que anteriormente, hasta hace unos 5 años aproximadamente, había 11 formas de titulación. 11, 11, que iba desde elaborar un proyecto científico, iba desde escribir un libro. Bueno, era una locura. Y hasta hace como 5 años, la SEP eliminó todas esas opciones y se quedó con 3, que son las que actualmente rigen: tesis, promedio y experiencias laborales. O sea, eso no es de apenas, eso ya viene operando desde hace algunos años. Y lo que tratan de hacer, y que yo creo que es una cortina de humo porque siempre se ha hecho, el que la persona que registra las tesis, la oficina encargada de recibir una propuesta de tesis, cuyo trabajo es revisar que esa tesis no exista ya, meterla a los filtros para ver qué porcentaje tiene de coincidencias. La persona lo debió de haber hecho, lo hicieron conmigo cuando yo hice mi tesis. Me tardé como un mes en lo que entró mi propuesta, la revisaron, la estudiaron, empezaron a buscar en todos los registros que no hubiera una tesis igual que la mía, el mismo título, que no fuera el mismo título, para liberarme. Aquí la pregunta yo creo que es, no quieren ventanear a la gente que se corrompió y registró las tesis iguales, porque tú no registras la tesis, hay una instancia en la que tú le das el título y el contenido de tu tesis, y ellos buscan que no exista esa tesis ya. ¿Cómo es que no detectaron que ya había sido registrada la tesis? Por supuesto que hay corrupción, y lo más triste que dentro de la misma UNAM se encuentre esto, porque quien registra la tesis es la UNAM. La Facultad de Estudios Superiores de Aragón son los que, el encargado, la oficina o la persona, son los que se encargan de registrarla. Y ahora resulta que no se dieron cuenta. Pero ¿cuándo brincó más fuerte la bronca ahorita? Cuando resulta que la tesis en la Universidad de Anáhuac también está plagiada. Y peor tantito, cuando unos españoles vieron la tesis de doctorado, resulta que el 45% de la tesis del doctorado está plagiada. Y ahí ya hay bronca porque España está presionando. ¿Cómo que esta cuata, la Universidad Complutense, fue capaz, esta señora, de plagiar el 45% de los textos de una tesis? Si esto se hubiera quedado en México, no pasa nada. Bueno, a nosotros sí, ¿eh? A nosotros nos quitarían el título de la cédula y nos meterían a la cárcel por usurpación de funciones. Lo que le pasó a un amigo mío que es médico, pero por una tela de juicio de una clienta, lo investigaron, pero antes de investigar lo metieron a la cárcel y tardó 7 años en que dijeran, disculpe, su título, y sí es válido. 7 años estuvo en la cárcel mi cuate. ¿Y esta señora? Y todavía se amparó para que no sigan los procesos en su contra. ¿Pero por qué no le hacen nada? Porque su marido, de esta señora que es millonario, nada más investiguen quién es y la relación del presidente actualmente y desde hace muchísimos años con este empresario ingeniero
José María Riobó. Y José María Riobó es el esposo de Yasmín Esquivel. Por lo tanto, el mismo presidente la defendió diciendo que pobrecita, que fue un error de estudiante y que, o sea, por favor, es la ministra de la Suprema Corte de Justicia la que imparte opinión de justicia y resulta que es pasante. Yo quisiera ver cuántos de ustedes pueden tener un cargo gerencial en una empresa siendo pasantes. Yo quisiera verlos. Pero bueno, este caso fue y resultó por una cuestión de auditoría. Un cuate auditó y descubrió esto y lo sacó a la luz y el presidente ahora lo odia. ¿No? Para que nos demos cuenta lo que es capaz cuando se hace una buena auditoría honesta y con mucha ética. Él se pudo haber quedado callado, ¿no? Pero entonces el auditor ayudante solamente carece de papeles, pero tiene el conocimiento y tiene toda la experiencia. Tal es así que le pueden otorgar actividades de coordinación dentro de una empresa pequeña. El auditor principiante, esto es igual, están empezando, pueden ser pasantes, puede ser gente que está estudiando contaduría, puede ser, y entonces a ellos no se les asignan trabajos como al ayudante de coordinación y de responsabilidad. Ellos no toman decisiones, ellos no reciben, ellos no dan órdenes, lo único que hacen trabajos rutinarios. ¿Cuáles son los trabajos rutinarios? Pues registrar cuentas, registrar ingresos, vaciar libros, pólizas diario, pólizas quincenales, llevar a cabo captura de datos. Realmente a esta persona se le guía, se le da el trabajo, lo haces así y él lo hace. ¿Quién es el encargado de estar al pendiente de que el trabajo sea bien hecho? El supervisor. Pero el supervisor a veces pues, no puede hacer todo, le puede encargar al ayudante, al auditor ayudante, que lo supervise. Esto sí lo puede hacer. ¿Por qué no puede hacer el auditor supervisor mandar al ayudante a supervisar al principiante? Porque quien firma y quien está en juego, la cabeza, no es del ayudante ni del principiante, es del supervisor. Entonces debe de ser gente de toda su confianza para hacer esto. Por eso, en algún momento yo les decía lo importante que resulta conformar un equipo de trabajo. Tiene que ser gente probada, que ustedes confíen y que sean capaces de delegar responsabilidades. Y vuelvo a lo mismo y parezco perico, pero no familiares, no amigos, no parientes, no novias, no novios, no se generen conflicto de intereses. Que la gente que sea su equipo de trabajo sea eso, su gente de trabajo. No quiero decir que no sean empáticos o que no van a tener una relación con ellos, sí, de trabajo. Pero a veces es inevitable que existan amistades. De vez en cuando, ustedes tienen que darle un jaloncito a la cuerda para que éste sienta el jalón y se acuerde que tiene un jefe y que no se debe de confundir la armonía del trabajo, la amistad del trabajo, con cuestiones personales, ni que ahora voy a ser influyente. ¿Eh? Que sepan que cuando la riegan, pueden salir. No se busquen problemas. Jamás. Y por último, el grupo de auditoría administrativa. Bueno, aquí en este caso, este grupo, pues sí aparece dentro de la jerarquización
generalmente son personas que hacen múltiples funciones. Incluso hay gente que se especializa en la relación con las secretarías. Vete a dejar estos papeles y ellos ya saben hacer diligencias, saben hacer gestoría, y a veces el principiante o el ayudante no saben hacer gestoría. Quienes se especializan, a veces es este grupo de auditoría, que son los encargados de llevar expedientes, entregarlos en Hacienda, entregarlos en una empresa, en un despacho jurídico, si hay un juicio mercantil o un juicio financiero, se lleva. Esas personas generan todas esas actividades generales dentro de una empresa y además, pues, obviamente se mueven en los departamentos de administración, planeación, contraloría. A veces desestimamos los puestos de trabajo. En una empresa decimos, es que es obrero, pero yo quisiera saber cuántos jefes, cuántos gerentes o el director tengan las habilidades de un obrero. Sí, es la jerarquía más inferior, mal pagada, pero la calidad de un producto no está en el director, ni en el gerente, ni en los jefes, están en la gente que elabora ese trabajo, y esos son los obreros. Ay, sí, calidad mundial, Levi's, ¿no? Pantalones de calidad mundial, y condecoran al director como una empresa de calidad mundial, y el director, sí, tiene que ver, él planea y todo. ¡Au! Pero se le debería de reconocer a esa mano de obra de calidad mundial que son capaces de hacer productos de calidad. Pero eso nunca en el mundo occidental, nunca se reconoce. En el mundo oriental, ahí la pirámide está invertida. ¿Quién está en la primera parte de un organigrama? La mano de obra, el obrero, el productor, el que manipula. Y de ahí, el último, el que está hasta abajo, es el director general. Es parte de un reconocimiento que en el mundo occidental no se da. Nosotros, es que es la muchacha del servicio, es la criada. Pero yo quisiera saber cuántas niñas que dicen criada tienen la habilidad de la cocina, del aseo, de todo de una persona de esas. El valor no se determina por el nombre ni la jerarquía, sino por la calidad del producto. Pero bueno, estamos lejos de que eso pueda pasar. Y viene, por ejemplo, la preparación del proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Nuestra auditoría. Toda la información que tengan es preliminar. Hace un rato hablábamos de las leyes, de esa locura que genera la creación de una ley y que se interpreta de manera equivocada. Antes de hacer una ley, el gobierno debería de hacer pruebas preliminares para determinar si tenemos la capacidad, la madurez mental y física para toma de decisiones. Porque ahorita las leyes que hay, resulta que todos los chavitos se sienten amparados y ellos creen que están protegidos para no trabajar y no hacer tareas. Y deben de aprender que la ley no está hecha para solapar, está hecha para proteger, pero cuando cumplas con tus obligaciones, pero no lo ven así. Bueno, es lo mismo aquí. Tenemos que hacer pruebas preliminares. Se debe de proceder a preparar todas las herramientas, toda la información, todos los documentos, los formatos, el lápiz, la goma, los insumos que se van a usar, todos esos instrumentos que vamos a utilizar se tienen que poner a prueba. Yo les comentaba en la otra clase que cuando nosotros hacíamos planeación de censos,
censos de población y vivienda, censos agropecuarios, acuíferos, ganadería, campo, un montón de censos que hacíamos. La planeación es terriblemente pesada, pero una vez que se termina, se mandan a elaborar los instrumentos que se van a utilizar, cuestionarios, formatos, el uniforme. Ven que les dan a los del INEGI su gorrito, bueno, su sombrerito, chaleco, mochila, les dan lápices, no cualquier lápiz, tiene que ser específicamente del número 2, se les dan gomas, y entonces se le dice, tú te vas a ir a esta AGEB. ¿Qué es una AGEB? A-G-E-B grande. Es una área geoestadística básica. Entonces nos daban, se repartían las AGEBs en donde se iban a hacer las pruebas preliminares, y esta gente ya llevaba gafete, ya llevaba todo. Entonces llegaban a esa AGEB que estaba conformada por X número de manzanas, y entonces empezaban a tocar y a preguntar. Y entonces cualquier problema que saltaba con el instrumento lo iban documentando. Cuando se terminaba la prueba preliminar se les preguntaba, ¿qué problema hubo? A ver, mira tú, y entregaban todo lo que se encontraron para modificar y corregir el cuestionario. Por eso funcionan los censos, porque no nada más es que se hace, lleva un periodo de prueba preliminar donde todos los instrumentos que se van a ocupar se ponen a prueba. Y bueno, el proyecto en la preparación se conforma de dos grandes áreas, la propuesta técnica y el programa de trabajo. Cuando hablamos de una propuesta técnica, estaríamos nosotros hablando de la planeación, la organización y la dirección de ese proyecto. ¿A qué se recuerda esto? A la parte mecánica del proceso administrativo, planeación, organización y dirección. Y cuando hablamos del programa de trabajo, que es el momento de ejecutar y que nosotros tenemos que ir verificando que las cosas se hagan conforme al plan, ¿a qué le recuerda esto? Al control, a la parte dinámica del proceso administrativo. ¿Quién manejó esto? Lyndall Urwig. Él hizo esta distinción. La parte intelectual es la propuesta técnica y la parte material o de ejecución es el programa de trabajo. Pero vamos a ver qué partes componen cada una de estos apartados. La propuesta técnica. Tenemos que tener muy en claro qué tipo de auditoría pretendo realizar. Ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, que no hay una auditoría única. Hay muchísimos tipos de auditorías, contables, de procedimientos, de manuales, de políticas, de procesos de producción, de ventas, marketing, de comercialización, de recursos humanos, hay un montón. Es multifactorial. Y entonces, ¿qué tipo de auditoría pretendemos realizar? Y aquí tenemos que hablar del alcance. El alcance, después de esa observación, de esas entrevistas, de todo lo preliminar, decimos, bueno, esta auditoría va a abarcar finanzas, va a abarcar recursos humanos y el área de compras. ¿Por qué? Porque compras hace los pedidos, pero quien paga es contabilidad. Nosotros hacemos la nómina y quien paga es contabilidad.
él saca los cheques. Nosotros hacemos el SUA, el Sistema Único de Aportación, que es el pago del Seguro Social, del Infonavit y del SAT, del Sistema de Ahorro para el Retiro, y quien me da el dinero, ¿quién es? Contabilidad. Entonces, aquí yo digo, el alcance de mi auditoría, las áreas de aplicación, recursos humanos y finanzas. Porque compras está dentro de contabilidad y finanzas, pertenece a ellos. Entonces, ya tengo mis áreas de aplicación. Si yo voy a lanzar un producto nuevo en el mercado y quiero entrar al mercado internacional, entonces tengo que hacer una auditoría de qué áreas. Pues de producción, de ventas y de marketing. Es una auditoría de comercialización que pretende darme el visto bueno para ver si es viable que yo exporte este producto. ¿Sí? Ustedes deciden, bueno, no ustedes, cuando hagan el trabajo, sabrán qué áreas son las que se tienen que auditar. A eso se refiere el alcance. Antecedentes. Cuando ya han ocurrido algunas auditorías, es muy bueno que ustedes tomen auditorías pasadas, vean cómo se desarrollaron, qué fue lo que buscaron, qué fue lo que encontraron, para que ustedes también se vayan dando esa idea de cómo van a ir actuando y obviamente analicen la hoja de sugerencias y soluciones. Este documento, cuando termina la auditoría y ya se informa, se le entrega al director de la empresa y ahí él va a poder ver todos los errores que encontraron, pero también van a encontrar todas las soluciones que les dieron. Bueno, es correcto y es aceptable que ustedes analicen este pliego de sugerencias y soluciones de auditorías anteriores para que se den una idea. Si de pura, no casualidad, pero coincidencia, van a auditar una área que ya fue auditada anteriormente, ¿de qué va a servir lo anterior? Pues de ver dónde fallaba y también de ver si se aplicaron o no las sugerencias. Y si las aplicaron, ¿cuál fue el resultado? Porque a lo mejor no fue un resultado satisfactorio. Para eso es los antecedentes. Sí, se entiende, hasta acá vamos. Sí, profe. Todo nuestro trabajo, no piensen que va a ser nuevo. Si ustedes tienen algún antecedente de algo que pasó similar anteriormente, busquen esa información, estudienla, porque seguramente van a encontrar bases suficientes de proyección para que ustedes ya no se estén quebrando tanto la cabeza. Les vuelvo a recordar, en este mundo ya nada se inventa, todo se evoluciona y se adapta a la nueva realidad. Ya los inventos ya fueron. Todo lo que existe hoy ha sido y seguirá siendo adaptado a las nuevas exigencias. Los coches. Hoy puede haber un coche eléctrico. No, es que inventó el coche eléctrico, no. El coche es el coche que se hizo. El coche eléctrico hoy es una innovación, es una adaptación, utilizando las bases con una nueva energía, nada más, pero no hay inventos. Ha cambiado mucho esto. Tenemos los objetivos. Los objetivos serán siempre, desde un inicio, cuando hablamos con la persona que nos contrata, en base a sus inquietudes, él nos dice lo que quiere de esa auditoría. Entonces los objetivos se logran, más bien son aquellos logros que previamente en las entrevistas informales nos dejaron ver lo que se pretende alcanzar. Y
El mejor camino es haciendo una auditoría que nos muestra cómo estamos, en qué condiciones estamos y si es posible que logremos ese objetivo. La estrategia, en base a todo el conocimiento previo que ya tenemos, podemos ir implementando una ruta crítica o un diagrama de flujo que nos muestre las actividades, en qué orden, cómo se van a ir haciendo y cómo se van a ir orientando. Los diagramas de flujo nos permiten acomodar y decir cómo vamos. Pues mira, ahorita vamos en esto, se están haciendo actividades simultáneas, alternas, y tenemos que seguir este caminito. Tenemos que nosotros crear el conjunto de acciones que se tienen que ir aplicando, todas orientadas hacia la obtención del objetivo, pero además nosotros debemos de cuidar muy bien esto. Es cierto, vamos a orientarlo, los cursos de acción, pero debemos de hacer un buen presupuesto de recursos que tenemos porque nos los van a asignar. Si yo digo que voy a gastar 10,000 pesos, pónganle 12,500 o 13,000 pesos. ¿Por qué? Porque si les falta dinero, ya no se los van a dar. Porque tú ya me hiciste un presupuesto. Es como cuando van y dicen, oiga, ¿me das un presupuesto? ¿Qué quiere? Pues quiere una cocina, a ver, le salen 35,000 pesos, sale, ahí está. Oiga, ¿sabe qué? Voy a necesitar unos 3,000 pesos más porque tú me hiciste el presupuesto y por eso preguntaste y por eso te di el dinero para que compraras todo. Yo ya no te doy un solo quinto. Y mi trabajo me lo tienes que hacer. Así también los auditores, ¿eh? Si me hace falta dinero, pues qué bueno, pero ya no te doy un quinto más. La justificación, pues siempre será la razón por la cual nosotros queremos que se haga esta auditoría y cómo la van a instrumentar. Esa necesidad de instrumentación son todas las herramientas y todos los elementos que van a servir en muestra como una demostración de por qué se hizo la auditoría y está justificando los gastos. Cuando se hace el informe, en esa presentación de las encuestas, de los papeles de trabajo, todo eso, esos son los instrumentos que contienen toda la información que justifican del porqué de la auditoría. Es como cuando ustedes les dan dinero y les preguntan qué onda con ese dinero y ustedes lo justifican. ¿Cómo? Pues mira lo que compré esto, compré aquí, okay, y me sobró tanto. Ya está justificado. Así también es en una auditoría. Aquí están los papeles de trabajo que contienen esta investigación, que dio estos resultados, y lo que esperamos obtener es esto. Aquí está la justificación. ¿Por qué hicimos la auditoría? Porque sospeché que había desvíos de dinero y resulta que aquí están los desvíos. Estoy justificando. Las acciones, pues siempre serán técnicas, iniciativas, actividades, pero estas no son al azar, son elegidas por el supervisor auditor que tiene toda la experiencia y además él es el que autoriza los métodos y los procedimientos. Entonces, él es el que va a validar todo esto. Los recursos, ya lo comentamos, hacer un buen presupuesto para que no les falte ni dinero, ni tecnología, ni materiales, y menos personas. ¿Cuántas personas voy a ocupar? Voy a ocupar 15 auditores. Bueno, pónganle 17. Pónganle 18. ¿Que voy a ocupar 10? Pónganle 13, 14. Porque si más adelante le dicen, oiga, necesito 2 personas más para esto, les van a decir que no.
Y como es necesario hacer el trabajo, a lo mejor ustedes los contratan, pero quienes van a pagar el salario de estos son ustedes, no la empresa que los contrató, ¿eh? Por eso habla de ser bien preciso en esto y manejar más o menos un porcentaje de inflación por si necesito más recursos. Si yo digo que la auditoría la voy a hacer en 3 meses y resulta que la hago en 3 meses y medio, ese medio mes, sueldos va a correr por cuenta de ustedes, porque la empresa ya no les va a dar dinero para pagar eso, ¿eh? No nada más es hacer auditoría, ¿verdad? Es tener en cuenta todo esto. El costo, pues es el presupuesto global que presentamos nosotros y del cual nos van a proporcionar los recursos. Siempre los resultados tienen que ver y vender la idea de que va a haber beneficios. No siempre, a lo mejor, podría ser, pero siempre es bueno plantearse que vamos a llegar a resultados óptimos. La información complementaria, pues es todo ese material que fueron acumulando, investigaciones, bibliografías, ¿por qué no? Algunos libros, auditorías anteriores, todo eso es complementario. No lo tiren, guárdenlo. Muchos de estos materiales no van a llegar a manos del dueño que nos contrata, porque a él se le va a entregar el informe. Incluso adelantándome un poquito, los papeles de trabajo son propiedad de ustedes. La empresa no puede exigírselos que se los dé. ¿Por qué? Porque cuando hacen revisiones y hacen el procedimiento, ahí en los papeles de trabajo se va firmando con fecha y hora las revisiones. Si ustedes entregan esos papeles originales, hay dueños canijos que son capaces de desaparecerlos y decir, compruébame que trabajaste, que hiciste auditoría para que te paguen. En todo caso, le pueden dar una copia fotostática. Los originales, esos es el resguardo y la seguridad de que a ustedes les paguen este trabajo de auditoría. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Este material ya lo tienen, ya está arriba. Falta la otra parte. Sí es un poco extenso, pero tampoco podemos omitir esto. No se puede omitir. Entonces, el siguiente es el programa de trabajo, que es el que lo vamos a dejar para la otra semana. Les recuerdo que la otra semana hay examen, yo les aviso para que ustedes lo puedan hacer fuera de horario de clases. Entonces, ¿alguna duda, Erika, Jacquelina? No, profe. Ok. Profe, que nos ¿Dónde? avisa, ¿verdad? ¿Dónde? Va a ser que nos avisa para cuándo es el examen. Claro Que va a que ser sí. en horario de clase. No, horario de clase nunca. Nunca horarios de clase. Entonces, nos vemos el día martes. Sí, profe, bueno. Buen día.